Gloria a Dios, ¿sí? Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase número 8. Poco a poco vamos viendo más profesionalismo en las transmisiones. Bueno, eso lo da la experiencia, poco a poco, una vez que hagamos nosotros cada vez más, ¿cómo se? Gloria a Dios, que hagamos cada vez más, se me hace que no se escuchó. Bueno, voy a volver a decir lo que dije por si no se escuchó. Hermanos, bienvenidos a la clase número 8. Poco a poco vamos viendo un poquito más de profesionalismo en las grabaciones y demás. Bueno, pues eso lo da la experiencia. Conforme vayamos teniendo más experiencia y más recursos, pues voy a cambiar la cámara, se va a ver más bonito, vamos a tener más espacio. Bueno, conforme vengan los recursos, primeramente Dios, vamos a estar cambiando cosas, mejorando, para que los que estén asistiendo a las clases pues sean bendecidos a través de el profesionalismo que podemos ir dando más, cada vez más a ustedes en el servicio de este estudio. Bueno, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque están en este lugar. Acuérdese que ya debió haber hecho su oración antes de empezar la clase. Si no la hizo, póngale pausa y haga su oración, porque la oración es lo que le va a ayudar a poder entender. El Espíritu Santo se va a derramar sobre usted para que entienda cuando usted se conecte con Él antes de hacer su clase. Entonces, y a todos nuestros hermanos que terminen la clase, acuérdense de apuntar su nombre en el grupo de WhatsApp del estudio para ponerles asistencia. Y si tú estás en este lugar y por primera vez estás entrando a esta clase, a este video, pues, y si quieres tomar el curso completo, te anuncio que es totalmente gratis. Nada más contáctate conmigo para poderte dar los pormenores, toda la información y el material para que puedas cursar este instituto bíblico o esta escuela bíblica de 3 niveles. Estamos en el primer nivel, en la clase número 8. Gracias a todos por estar en este lugar. Y bueno, pues vamos a ir de antemano rápidamente a como normalmente lo hacemos. Vámonos al manual directamente y vamos a tratar de ir, pues primero vamos a hacer un recuento de la clase anterior para poder, gloria a Dios, para poder estar pues al tanto de la clase anterior por los que van siguiendo esta clase. Bien, ahí en su manual nos quedamos literalmente en el ayuno. Empezamos lo que es el ayuno. Recordemos así muy rápido, pero muy rápido, que estamos en el punto número 3. El punto número 3 habla de la actitud y aptitud del justo. La correcta actitud es tener una relación con Dios, acuérdese. Y en nuestro primer punto es la relación. La relación con Dios consta de dos cosas: oración y leer la palabra. Y el ayuno es un compendio para poder ayudar a nuestro ser a poder lograr esto, ¿verdad? En la comunicación, en la oración y el ayuno se completa con el emisor, el mensaje, el receptor y la retroalimentación. En este punto nosotros vamos a entender que estos 4 elementos van a lograr o vamos a lograr obtener una comunicación completa. ¿Está bien? Luego de uno de los primeros 3 puntos de la relación con Dios, que es la oración, vimos qué significa la oración. No es solamente orar, se tiene que hacer en todo tiempo, es un hablar con Dios. Tenemos que creer que Dios existe, hacerlo todo el tiempo, guardar silencio, escudriñar y bueno, acá en lo que es leer la palabra ya también vimos que es parte de la comunicación. Y en lo que es el ayuno vimos primeramente el ejemplo que Jesús hacía con los discípulos y les dijo: este género no sale más con ayuno y oración. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces de repente vemos, bueno, nada más vamos a orar y vamos a ayunar. Es realmente, no es magia. El hecho de que usted ore y ayune no le va a traer absolutamente nada. Me refiero a que las cosas pasen. No, sino que cuando ora y ayuna, primero va a orar, va a leer la palabra, comunicación con Dios. Eso le va a fortalecer su espíritu, pero el ayuno no es para eso. El ayuno es para debilitar su yo interno, su viejo hombre, la naturaleza pecadora. ¿Está bien? Gloria a Dios. Entonces vamos a ir tomando en cuenta este punto y nos quedamos aquí.
Después de los 5 puntos voy a leer. Claramente Jesucristo establece que no pudieron por la poca fe, y al decir que el ayuno y la oración habían que, perdóneme, claramente Jesucristo establece que no pudieron por la poca fe, y al decir que el ayuno y la oración harían que pudieran, se refería a que el ayuno y la oración ayudarían a aumentar su fe, y con la fe firme podrían echar fuera ese tipo de demonios. Y lo platiqué en la clase anterior y les comenté que cuando Jesucristo se le presentó este endemoniado, él no se fue a orar y ayunar, porque él tenía ese nivel de fe. Entonces, no es decir, es que tengo, ¿cuál demonio es? Ah, es ese demonio, tengo que ir a orar y ayunar. No, usted no ore para que el demonio salga, no. Usted ore y ayune para que su espíritu crezca, su carnalidad disminuya y su espíritu sea más fuerte, para que cuando se enfrente a un demonio o aquel demonio se ponga delante de usted, usted tenga tan tranquilidad de hacerlo a un lado. ¿Por qué? No porque usted ya oró y ayunó para que el demonio se fuera, no. Usted ora y ayuna como una condición natural, como hijo de Dios, una comunicación constante con Dios, y la comunicación constante te hará que tu espíritu se fortalezca, y el ayuno hará que tus conceptos carnales y tu carnalidad se disminuya. Para eso es el ayuno. Entonces, cuando se completa la relación con Dios, oro, ayuno, entiendo a Dios, me lleno de su fortaleza, me da fortaleza, pero de repente mi carnalidad se interpone, no avanzo. Pero cuando me conecto con Dios, oro con Dios y estoy avanzando y estoy creciendo en fe, pero de repente el viejo hombre se quiere meter, la naturaleza pecadora quiere entrar, ¿qué hago? Ayuno, para que el ayuno decrezca su fortaleza. Y aquí está claramente Jesucristo. Bien, Cristo establece que el ayuno es para fortalecer el espíritu, aumentando la fe, ya que la fe es intangible y el espíritu también. Por tanto, el ayuno es un ejercicio para ser fuertes espiritualmente, y por tanto, teniendo la fe, las cosas sucederán. No porque el ayuno sea una fórmula para pedir algo a Dios, sino para hacer fuerte nuestro espíritu y estar firmes. Entonces las cosas sucederán por consecuencia de nuestra fe. Por ejemplo, ahí le va el ejemplo número 1. Por ejemplo, nosotros somos un ser. Si usted no lo sabe, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Está bien? Primera de Tesalonicenses 5:23. A ver, vamos para allá. Primera de Tesalonicenses, aquí está, 5, ¿cuál era? Dijimos, Primera de Tesalonicenses 5:23. A ver, aquí está. Ahí va. Gloria a Dios. Y él mismo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está implicado espíritu, alma y cuerpo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, todo vuestro ser, o sea, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y aquí claramente podemos ver que Dios establece que tenemos alma, espíritu, alma y cuerpo. Y yo lo represento en este manual de esta manera. Al nacer nuestro espíritu es débil y la carne fuerte, debido a lo que ya les hablaba la vez pasada. Gloria a Dios. Ahí está, creo que ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve. Al nacer, nuestro espíritu es débil y la carne es fuerte, debido a la naturaleza pecadora. Eso hace que la conciencia despierte fácilmente el pecado en nosotros y busquemos las cosas del mundo, los conceptos naturales o carnales. Que nos dominan. Romanos 8:5. ¿Qué dice Romanos 8:5? Vamos para allá. Me tardo un poquito porque estoy aprendiéndole acá, pero voy a tratar de hacerlo rápido, ¿sale? ¿Dónde está? Aquí está, Romanos. Gloria a Dios.
Romanos 8:5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Y aquí claramente podemos entender lo que estamos hablando en el manual referente a eso. Al nacer nuestro espíritu es débil y la carne fuerte debido a la naturaleza pecadora. Por eso dice Romanos 8:5, porque las cosas de la carne, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Entonces aquí yo hago ver esto porque cuando Romanos 8:5 establece que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, y entendemos que cuando hemos nacido, ahí te va, voy a tratar de ampliar mi cámara un momento para poder explicar un poquito mejor lo que estamos hablando. Ahí va. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó en inocencia. Y cuando estaban allá en el huerto del Edén, la serpiente se acercó, usted sabe la historia, y le dice: con que Dios te dijo que el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirías. Sí, eso dijo Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Pues no es así. Tú no vas a morir cuando tú te comas ese fruto. ¿Y sabe qué hace el enemigo hoy en día? Hace lo mismo. Se para en los púlpitos, abre la Biblia y te habla la verdad a medias. ¿Por qué? Porque Satanás dijo eso y era verdad hasta cierto punto. ¿Por qué te lo digo? Porque no murieron. Cuando Adán y Eva comieron de la fruta, no se murieron en el contexto o concepto morir. No se murieron. ¿Qué pasó con ellos? Siguieron vivos, pero obtuvieron la muerte eterna. Entonces Satanás sí dijo la verdad a medias. No se murieron, pero obtuvieron la muerte eterna. ¿Estamos? Y cuando sucede eso, también hoy en día hay muchas personas que utilizan los púlpitos, y digo personas porque la gente que utiliza los púlpitos para decir una verdad a medias y confundir a la gente, al pueblo, a la iglesia, esos no puedo llamarlos pastores, no los puedo llamar siervos. Y no estoy atentando en contra de la unción de un siervo, no. Lo que estoy haciendo es abstenerme de creer en un hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yo prefiero confiar en Dios. Y cuando Dios obra a través de una persona, confío en Dios a través de esa persona, pero tengo que ver primero que Dios funcione a través de la vida, el ministerio de esa persona. Yo no le voy a creer a la persona, le voy a creer a Dios cuando fluye en esa persona. ¿Estamos? Y el espíritu, Satanás hizo lo mismo. Y cuando Satanás habla las cosas a medias, ellos se la creyeron, comieron del fruto y no murieron. Y dijeron: ah, caray, qué cosa tan rara. Dios dijo que no nos íbamos a morir y no nos morimos. ¿Qué habrá pasado? Pero ¿sabe qué sucedió? Cuando voltearon a verse, dice la Biblia, conocieron que estaban desnudos. Dios los hizo en inocencia. Pero cuando entró la conciencia, o sea, con conocimiento, cuando conocieron que estaban desnudos, ¿sabes qué pasó? Se taparon. Y ya no pudieron estar frente a Dios porque fueron y se escondieron. Fueron y se escondieron. Es importante entender esto. Y cuando se escondieron, pues ellos siguieron su vida y todo, bueno, lo sacaron, usted sabe la historia, pero a lo que voy es que cuando ellos pecaron, no se murieron, pero obtuvieron la muerte eterna. Y esa muerte eterna llegó a través de una naturaleza que los hace inclinar al pecado. Pero bueno, no la voy a confundir, pero si usted quiere saber más información acerca de este tema, con gusto contáctese conmigo y le puedo hablar citas bíblicas para hacerle entender que el fruto del Edén que estaba en medio, Dios lo puso por algo. Es que ahí Dios les dijo que no comieran, no quería darles, no. Dios sí les quería dar y está en la Biblia. Y con la Biblia les puedo explicar que ese árbol en medio sí era para nosotros, para Adán y Eva y para todos nosotros. Pero era en un momento, según la palabra, según la escritura, en una condición. No me voy a meter en ese tema, pero
tengo cita bíblica para poderle explicar y ayudar a que entienda el por qué Dios no quería que comieran de ese fruto, porque pareciera que Dios mismo les había puesto una trampa para expulsarlos. No, no es así. Hay cita bíblica para dar a entender por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio, por qué les dijo que no, pero sí era el modelo darles a comer ese árbol. Está en la Biblia, se lo puedo explicar, pero no me voy a desviar por allá. Aquí el tema es que obtuvieron la muerte eterna a través de una naturaleza que los inclina a pecar. Con Cristo, que es nuestro segundo Adán, según la palabra de Dios, con Cristo ahora ya no estamos, ya tenemos la posibilidad de regresar al Edén, de regresar a la condición a la cual Dios nos estableció, a manera de que la muerte eterna ya no está sobre nosotros a través de Cristo, y ahora estamos en la vida eterna a través de Cristo. Pero tiene un sentir, tiene un propósito, y eso es la naturaleza pecadora. Entonces todos hemos obtenido la naturaleza pecadora, todos. Cuando nacemos por genética o genéticamente, todos tenemos la naturaleza que nos inclina a pecar. ¿Está bien? Por eso, cuando nacemos, ahí usted ve, aquí en el manual, por eso usted ve que del lado derecho está la carne o la carnalidad, y lo ve más grande, y el del medio, que es el alma, está mediana, y el de la izquierda está más pequeño, es el espíritu. Y ahí le pongo citas bíblicas, esas las puede ver en casa. Esas las puede ver en casa. ¿Está bien? Entonces, dice la palabra de Dios aquí, bueno, usted lo puede leer, el espíritu, el aliento de vida, que eso está en Génesis 2:7. Perdón. Y nos hizo un ser viviente, referente al espíritu. Nos dio espíritu. El alma es el ser vivo, o sea, nuestro ser que está en nuestro interior, somos nosotros, por así decirlo. 1 Corintios 15:45. Y el cuerpo, tenemos un cuerpo, y este cuerpo va al polvo, somos polvos físicos, según Génesis 3:19. ¿Está bien? Ahí tiene todas las citas bíblicas para verlo en casa, el origen de cada uno de nuestro ser, pero tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y de acuerdo a lo que le expliqué con Adán, el cuerpo tiene más fuerza, el alma no, pues ese es neutral, esa no crece, ese se queda igual, y el espíritu nace débil. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y nos pasaron la genética que nos tiende a pecar. Ahora, el pecado no entra porque nacemos, no existe el pecado original, como se los hablé en la clase de la salvación. El pecado original no existe, porque dice el mismo Ezequiel en el capítulo 18 de Ezequiel, que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Por tanto, no podemos cargar el pecado de Adán y Eva. El pecado original no existe, y esto está en la Biblia claramente. Pero cuando entendemos que el pecado original no está en la Biblia, ni es parte de, pero sí hay algo que nos hace inclinar a pecar, entonces, por eso Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús dejó acercarse a los niños, se refería a que ellos no tenían pecado, estaban en inocencia, aunque en su interior estaba la naturaleza pecadora. Pero en el interior de nosotros, la naturaleza pecadora no nos hace pecadores. No, el actuar en pecado, el culminar el pecado, el hacer el pecado, eso sí nos hace pecadores. Pero la naturaleza pecadora no. La naturaleza pecadora es la que nos lleva en algún momento a pecar. ¿Cuál momento? Pues es claro, Dios hizo a Adán y Eva en inocencia. Tú y yo nacemos, y todos los niños nacemos en inocencia. Y cuando Adán y Eva conocieron, entraron en conciencia, entonces cuando un niño entra en conciencia, o sea, en conocimiento, y cuando entra en conciencia de que algo está mal y lo hace, ya tiene pecado. Y todos estamos destinados a caer en la conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque todos tenemos la naturaleza pecadora. Todos. La Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Francisco II, el Papa Francisco, todos
Todo mundo tenemos la naturaleza pecadora, todos. Hasta María en su momento cuando nació tenía la naturaleza pecadora. Todos tenemos eso. El único que no nació con naturaleza pecadora, ¿quién es? ¿Dónde se gestó Jesús? En el vientre de María. Claro, ella le dio génesis humanos, claro. Pero te voy a decir algo. Él no nació a través de una relación de hombre y mujer, sino que el Espíritu Santo cayó sobre María y María quedó embarazada. Entonces la naturaleza de Jesús no es igual a la nuestra. La naturaleza de Jesús es del Espíritu Santo. Él es del Espíritu, o sea, de Él viene su naturaleza. Él es la naturaleza del Padre, Él es la naturaleza del Hijo, Él es la naturaleza del Espíritu Santo y se llama Dios. Jesucristo es la naturaleza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y es la naturaleza de Dios. Entonces Jesucristo, al ser naturaleza de Dios, Él no estaba en muerte eterna, Él estaba en vida eterna. ¿Estamos? Es una naturaleza diferente, Él no podía pecar, Él no pecó nunca. Ni se metió con el pecado jamás, ni siquiera por nacimiento como nosotros. Pero sin embargo, cuando uno nace en la naturaleza pecadora y es inocente, tiene inocencia, pues no hay pecado, todavía no hay pecado, no es un pecador hasta que ese niño provoque la conciencia. Por eso Satanás está atacando a nuestros niños con conceptos raros, usted sabe de qué me refiero, para poder atacarlos y para poder que ellos entren en conciencia y que ya estén dentro del pecado. Me tocó hace poquito ver un video donde una niña le gritaba a una mujer que estaba predicando, a una mujer, a un hombre, no me acuerdo, estaba predicando con un audio, con un megáfono, y se acercó y la niña le gritaba y le decía que no, y le presentó una bandera aquellas de multicolor, usted sabe de lo que me refiero. Entonces hubo un conflicto y era una niña. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de buscar el concepto en los niños, el conocimiento, el entendimiento, y cuando ellos entran en conciencia, cae el pecado. Y ellos ya son reos de muerte, reos del infierno. ¿Por qué? Aunque sean niños, pues porque ya tienen la conciencia. Esto no es de la edad, esto no es de soy el más bueno, que esto voy a la iglesia, no. Esto es de conciencia. Si tú generas la conciencia de lo que está bien y lo que está mal y lo haces, entonces ya eres pecador. Y todos vamos para allá, o todos estamos inclinados a eso. Por eso es que yo pongo aquí que la naturaleza pecadora aquí arriba, que está aquí arriba, es más fuerte cuando nacemos. Y algún día caeremos con la fuerza de para pecar. ¿Sale? Sigo leyendo. El ayuno, como ya vimos, es un ejercicio para aumentar la fe espiritual y disminuir la fuerza de la carne en nosotros. Este ejemplo que pongo aquí, hermanos, me gusta mucho, pero por lo regular yo lo pongo con mis hijos y nos ponemos aquí enfrente y hacemos el ejercicio para que sea más didáctico y más visual. No lo puedo hacer aquí por efectos del espacio, pero lo voy a tratar de indicar así como está, y que usted me ayude a entenderlo en este manual. Le decía yo que el espíritu es más sencillo, es menos fuerte, y la carne es más fuerte por la naturaleza pecadora. Pero cuando usted se pone a orar y ayunar, cuando usted se pone a ayunar, acuérdese, la oración y leer la palabra es una comunicación con Dios, y le fortalece el espíritu y lo hace más grande. Pero el ayuno lo que hace es disminuir la fuerza de la carnalidad, la fuerza de nuestros conceptos carnales, del vivir en la carne, como Romanos 8:5 decía, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Te lo traduzco, porque los que su carne todavía es fuerte piensan como la carne. Por eso hay muchos cristianos en las iglesias, aún pastores, que siguen pensando cosas de la carne, que siguen hablándote que de casas y carros, y que sí está bien, yo no digo que está mal. Lo que digo es que primero busquemos el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Pero hay gente que va sobre la carne. Bueno, claro, esto te lo digo, ¿por qué? Pues porque todavía su carnalidad es grande, está fuerte, y no han podido disminuirla por una sola razón, porque solamente creen que están orando y a veces leen la Biblia, pero no ayunan. O a lo mejor ni oran, ni ayunan, ni leen la Biblia.
Y ellos van a la iglesia, creen que son salvos, pero realmente su carnalidad tiene mucha fuerza como en la lámina anterior, de arriba. Y su naturaleza pecadora sigue siendo fuerte porque no han entrado en el ejercicio de orar, leer la palabra, comunicarse con Dios y luego ayunar para que los conceptos espirituales sean más fuertes y la carnalidad se disminuya y ya no haya fuerza. Por eso dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. O sea, cuando yo entro en un ejercicio de comunicarme con Dios, ya tengo las de ganar, porque dice la Biblia que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Entonces la carne, el ayuno es mi trabajo. Claro, leer la Biblia y orar también, pero el ayuno te va a ayudar a que no te sea pesado ir a orar, que no te sea pesado ir a leer la Biblia, que no se te sea tedioso, que no digas, sino que siempre haya una emoción. Cuando tú vas y ayunas, haces tus conceptos naturales débiles, los aplastas para que entonces cuando vayas a leer la Biblia, cuando vayas a orar, no haya ninguna cosa que te impide y digas, quiero ir, deseo ir a la iglesia. Pero oye, hermano, si son 4 días de los 7 días de la semana andas metido en la iglesia, pues entonces esto es porque yo estoy ayunando y mis conceptos naturales están echándose abajo para poder ahora ir a la iglesia esos 4 días, porque necesito ir a la iglesia esos 4 días, no por religioso, no por fanático, porque cuando disminuyes tu carne, según Romanos 8:5, piensas cuando disminuyes tu carne, tu espíritu lo haces fuerte, y como vives en el espíritu, haces y escuchas y ves las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu están en la iglesia, hermano. En tu casa no están. En tu casa puedes verlas, en tu casa puedes orar, puedes tener revelación, puedes tener milagros, pero las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, las cosas del espíritu, las vas a ir a ver a la iglesia. La revelación, vas a ver ánimo, vas a ver la unidad, el amor, vas a ver muchas cosas que son frutos del Espíritu en la iglesia, que después te las llevas a tu casa y las aplicas, pero en la iglesia las vas a ver. Y cuando nosotros tenemos tediosidad de ir a la iglesia, de ir a la campaña, de ir todos los días, de ir a orar, de ir a ayunar, es porque nuestra carnalidad, nuestros conceptos carnales, aunque seamos que estemos todos los domingos en la iglesia, aunque vayamos a la iglesia, si yo todavía no puedo ir todo el tiempo y estar ahí, apoyar y orar, si yo todavía no puedo, es porque mis conceptos carnales son fuertes y tengo que ayunar, porque el ayuno hace que mis conceptos carnales se debiliten. Y leo, el espíritu está dispuesto, Mateo 26:41, el alma ser vivo, 1 Corintios 15:45, bueno, eso ya lo pusimos ahí, y hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Y ahí te vas a dar cuenta que cuando hacemos morir las obras de la carne, los conceptos carnales se disminuyen y se hacen más débiles. El alma no se mueve, el alma esta que está aquí no se mueve, ahí sí se queda. Esa alma no va a crecer, ni se va a hacer más fuerte, no, el alma simplemente eres tú. Eres el que vas a prevalecer para siempre, porque el espíritu, tu espíritu, Eclesiastés 12:9, Eclesiastés 12:9 dice, vamos para allá, vamos a ir a la palabra de Dios, Eclesiastés 12:9, ahí va, gloria a Dios. ¿Dónde estás? Se me perdió Eclesiastés. Gloria a Dios, acá lo tenemos. Aquí está. Vamos a ir al verso número 12, al verso número 9. Dice: gloria a Dios. No, perdóneme. Eclesiastés 12:7. Va para allá. Ahí le va. Ahí está. Eclesiastés 12:7. Y el polvo, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como Él lo dio. Cuando está hablando acerca del polvo, literalmente se está refiriendo al cuerpo.
Entonces, el cuerpo es polvo, y ¿a dónde regresa? El cuerpo regresa, el cuerpo es polvo, y el polvo vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Entonces, si nosotros tomamos este contexto de Eclesiastés 12:7, claramente vamos a entender que el espíritu, nuestro espíritu que está aquí, va a ir al polvo. Perdónenme, el cuerpo que está allá. Me estoy confundiendo. El cuerpo que está aquí va a ir al polvo, ¿estamos? Porque del polvo vino. Y el espíritu que está allá, aunque esté fuerte, ¿a dónde va? Regresa al Padre que de él vino. Regresa al Padre que de él vino, ¿está bien? El espíritu se regresa a Dios, el cuerpo va al polvo porque polvo es. ¿Quién queda? El alma. Por eso el alma no va a crecer, no se va a hacer más grande, más chica, no. El alma va a recibir, es como el diablito y el angelito que dibujan por ahí, ¿verdad? Nuestros conceptos carnales contra nuestros conceptos espirituales. Pero no son entes ajenas a nosotros, no, sino que es nuestra carnalidad y nuestra espiritualidad. ¿De quién depende que crezca una y la otra? ¿De que vengan y me hable uno de un diablito y un angelito a mis oídos? No. Depende de mí el que yo empiece a hacer ejercicios espirituales como el ayuno para que el cuerpo y los conceptos carnales sean más débiles. Y entonces los conceptos espirituales que están por allá empiezan a crecer y nuestra espiritualidad crece. ¿Por qué? Porque oro, leo la palabra, escudriño la palabra, medito en ella y espero la respuesta de Dios. Y cuando la respuesta de Dios viene y me manda a obedecer, yo hago disminuir mis conceptos carnales para poder ir y obedecer a Dios. Ya se está entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esa es la razón por la cual yo destaco que el ayuno literalmente es para esto. El ayuno no es para que funcionen las cosas. No, tú cuando tengas el espíritu bien fuerte y bien grande, entonces ahora vas a ir y vas a soltar la palabra y vas a creer en Dios, vas a levantar tus manos y las cosas van a suceder porque tienes fe. No porque ayunaste, no, tú te pusiste a ayunar y a orar y todo para poder disminuir tus conceptos carnales y que tu espíritu crezca. Y con el espíritu fortalecido tú vas a ser tremenda. ¿Está bien? Sigo leyendo. Claramente en el capítulo 8 de Romanos vemos una contienda entre dos lados, nuestro espíritu y nuestra carne, es decir, nuestra espiritualidad y nuestros conceptos naturales del mundo. Pero hay una clave importante y es haber recibido el Espíritu Santo en adopción, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, el que nos hace hijos de Dios. Este Espíritu Santo nos alienta a disminuir nuestra carne y el ayuno es un ejercicio muy bueno para llevar a cabo este propósito. Ahora, el alma no tiene parte en esta contienda, porque la que va a decidir qué hacer y a dónde inclinarse, la palabra de Dios dice, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta frase será clave para determinar qué es el alma. Espíritu, aquí está una persona, ¿sí ve el ejemplo? Ahí está el ejemplo. Hay una persona, tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está en Génesis 2:7, es el aliento de vida. El alma está en 1 Corintios 15:45, es un ser vivo. El cuerpo, o somos nosotros en realidad, y el cuerpo o la carne es Génesis 3:19 físicamente. ¿Está bien? Gloria a Dios. El espíritu es intangible. El alma, parte intermedia, y ahorita se lo voy a explicar. El cuerpo es tangible. Ahora, dice el espíritu ahí que es intangible, regrese a Dios, Eclesiastés 12:7. El alma, que es parte intangible, tiene dos destinos, Salmo 16:10, y también apúntele por favor Ezequiel capítulo número 18. Ezequiel 18 también habla de los dos destinos del alma, ¿está bien? Y el cuerpo o la carne regresa al polvo porque del vino, Eclesiastés 12:7. Entonces, si nosotros ya estamos entendiendo este concepto y esta división, vamos a ir entendiendo
Dice aquí, el alma tiene que decidir hacia dónde ir o hacia dónde irá eternamente. Pero no puede decidir por sí sola, sino que la carne o el espíritu deben influenciarla para cargar en ella la suficiente información para que el alma tome una decisión. Por eso el campo de la batalla de este enfrentamiento es la mente, Efesios 4:23, ya que cada parte brinda información del alma y toda la información se almacena en nuestro cerebro o nuestra mente, y ahí radica el alma, donde están nuestras, escuche bien, emociones, recuerdos, memorias, nuestra voluntad y nuestro carácter. Hermano, por eso yo puedo hablarle y explicarle literalmente lo que es el alma. El alma no es no es la mente, no es el cerebro, no. Pero el espíritu es intangible, es lo que te da vida, es lo que me hace funcionar. El día que haya muerte se separará mi espíritu de mi cuerpo, de mi alma. El espíritu regresará al Padre y el cuerpo no tendrá función porque se separó el espíritu que le daba función. Pero el alma no es ni el espíritu que da función, ni el cuerpo que se va al polvo. El espíritu que le da función es el aliento de vida que Dios sopló en Adán, en aquel monito de barro, y va a regresar a él. Y el cuerpo va al polvo porque ahí vino. Pero el alma, que es un ente independiente y aparte de los otros dos, esa va a prevalecer para siempre, tanto en una eternidad con Dios o en una eternidad sin Dios. Pero el alma va a prevalecer para siempre. El alma es la que tiene que decidir. Por eso digo, el alma se queda ahí solita nomás mirando, ¿a quién le hago caso? ¿Al diablito, al angelito? No, porque el espíritu le mete información al alma y el cuerpo, la carne, le mete información al alma. Voy otra vez para atrás un momento. Imagínese de este lado que que está aquí arriba, que es la carne, los conceptos carnales, recibimos este ser que está aquí, que usted ve aquí, vamos a ponerle un nombre, estos tres que están aquí, les vamos a poner Gerardo, ¿sí? Gerardo recibió a Cristo y este Gerardo aquí tiene su cuerpo, aquí tiene su alma y por ahí anda su espíritu. El espíritu es débil porque así es. La carne es fuerte porque ya se llenó de pecado y tiene naturaleza pecadora. Pero acaba de recibir a Cristo. Pero aún así su naturaleza sigue siendo fuerte. Su carne sigue siendo fuerte. Eso no lo cambió el Señor. El Señor cambió la consecuencia eterna. Ya no irá al infierno Gerardo, ahora irá a la eternidad, pero Cristo no cambió la naturaleza que él tenía. La naturaleza que Gerardo tiene, la tiene que cambiar él solo. Por eso Gerardo tiene ahorita los conceptos carnales fuertes. ¿Está bien? Y de repente Gerardo, en sus conceptos carnales, llega alguien y le dice, vámonos a la iglesia. Pero los conceptos carnales de Gerardo son tan fuertes que convence al alma de decirle, no vamos a la iglesia, no vamos a tomar, no vamos a la iglesia, mejor vámonos a tomar. Vamos a quedarnos a vernos la película, vamos a quedarnos a vernos la novela. No, ¿para qué vamos a la iglesia? Y los conceptos carnales, como son tan fuertes, hacen influencia en el alma y el alma dice, bueno, pues vamos. Entonces el cuerpo y el alma ya son mayoría. Y en nuestro ser aplica la democracia. Entonces el cuerpo y alma son mayoría y se tienen que arrastrar al espíritu aunque el espíritu no quiera, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu quiere ir a la iglesia, pero el cuerpo no, los conceptos carnales no. Y el alma pues dice, bueno, pues ya me convenció el cuerpo y se va para allá. Entonces eso pasa cuando la carnalidad está fuerte. Pero de repente Gerardo se pone en un ejercicio espiritual y se pone a ayunar. Está orando, está leyendo la Biblia, sí, pero también se pone a ayunar para disminuir sus conceptos carnales. Y poco a poco Gerardo con el ayuno hace que sus conceptos carnales empiecen a ser poquitos y de repente vuelven otra vez y le dicen, vamos a la iglesia. ¿Y qué dice la carne? No, hombre, vámonos a ver la novela. Pero como la carne no tiene fuerza, el espíritu le dice, vámonos a la iglesia. Y como el espíritu y el alma, el espíritu y el alma, este que está aquí y aquel que está allá, ya son mayoría, tienen que arrastrar a la carne a los conceptos del espíritu. ¿Se entendió?
Entonces cuando te invitan o cuando dicen, vámonos a tomar, vámonos a la fiesta, ya vamos a tomar allá. Y cuando los conceptos carnales ya entramos en un ejercicio de espiritualidad y hacemos menos nuestros conceptos carnales, ya no podemos convencer al alma, sino ahora el espíritu que está allá convence al alma y no van a tomar, sino se van a la iglesia, porque ya hay fortaleza en lo espiritual y se disminuyó lo que son los conceptos de la carne, ¿se entiende? Por esta razón les estoy explicando aquí que esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Ahora, regresando al ejemplo. Entonces, el espíritu influencia al alma y le mete información. En la carne, la carnalidad influencia al alma y le mete información. Y el alma tiene que tomar una decisión. Si la información que el espíritu de nuestro espíritu, nuestro espíritu le pone al alma es más fuerte que la información que la carnalidad le pone al alma, pues siempre nuestro ser se va a inclinar a hacer lo espiritual. Pero cuando los conceptos carnales son más fuertes y más constantes de los espirituales, pues imagínense, nunca vamos a poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Pero todo eso es información. ¿Y dónde cae la información? El cuerpo al polvo va y el espíritu regresa al Padre. Pero ¿cuál es el alma? ¿Dónde está el alma? Y el alma claramente está en el cerebro. Porque aquí ponemos información. Porque aquí radica su voluntad, sus emociones, su memoria, su carácter, que todo es todo lo que comprende su alma. ¿Sabe por qué la palabra de Dios dice que en vida es nuestra decisión para ir al cielo o al infierno? ¿Sabe por qué después de morir no podemos recibir a Cristo y no podemos ser salvos por la gracia de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la información cuando muramos ya no va a poder entrar. Al momento de morir se separa el espíritu y se separa el alma, se separa el espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu y el cuerpo o la carne eran los que ponían información al alma. Y cuando ya no hay carne y cuando ya no hay espíritu, queda el alma y ya no hay nada que le pueda meter información. Entonces usted no crea que hay un purgatorio, porque no hay nada que le pueda meter información para arrepentirse una vez que esté allá. No hay. Toda la información que entró en su vida, en su alma, fue en vida. Por eso en vida debe de recibir a Jesús, en vida debe de arrepentirse, en vida debe de tener una vida pegada a Cristo, caminando en todo el proceso que le estoy enseñando en estos estudios para poder alcanzar delante de Dios la salvación. Por eso es en vida, porque en vida el cuerpo pone información o la carne pone información y el espíritu pone información. A ver, la carne, el cuerpo, ¿cómo pone información? Los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. Lo que oigo, lo recibo. Lo que veo, lo recibo. Lo que huelo, lo recibo. Lo que gusto, lo recibo. Lo que pruebo, lo recibo. Lo que toco, lo recibo. Entonces, si yo ando tocando cosas que no debo tocar, si yo ando viendo cosas que no debo de ver, si yo ando oyendo cosas que no debo de oír, si yo ando probando cosas que no debo de probar, esa información entró a la mente por la carne. Y los conceptos espirituales de la carne son fuertes. ¿Cómo entra información del espíritu? Leyendo la palabra y orando. Así es como entra información del espíritu a nuestra vida, leyendo la palabra y orando. Entonces, para que los conceptos espirituales sean más fuertes y que nuestros conceptos carnales sean más débiles, para eso es el ayuno. Para que los conceptos carnales de nuestro cuerpo, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que probamos, de lo que tocamos, de lo que olemos, de todos nuestros sentidos, tengan menos fuerza. Y diga, bueno, pues si es que el hermano anda con lobos y el que anda con lobos a aullar se enseña, claro, porque está metiendo información. Pero si deja de andar con esos lobos, es que ¿cómo le hago, Señor? Es bien difícil. Pues ayune. Y si ayuna, esa dificultad va a ser cada vez más fácil de vencer, porque los conceptos carnales son más débiles. Entonces en ese momento, cuando lees y oras, más información espiritual entra y puedes ser libre. Y puedes, como dice Romanos 8:5, pensar en las cosas del espíritu. ¿Se entiende? Creo que se entiende, ¿no?
Seguimos adelante, tenemos 45 minutos, estamos por terminar. Gloria a Dios. Creo que ahora sí vamos a terminar la clase del tema número 3.1. Apenas 3.1. ¿Está bien? Gloria a Dios. Dice aquí, ahora el destino del alma es, el alma debe tomar una decisión. El cuerpo le mete toda esta información. Ya le dijimos, ¿cómo entra toda esta información? Entra a través de lo que veo, de lo que oigo, de lo que hablo, de lo que toco, de lo que huelo. Son los sentidos. Y ahí está claramente. Las drogas, la televisión, el vino, la cerveza, las mujeres, los conceptos de, pues, de libertad o libertinaje que hay hoy. ¿Está bien? Perdone que no pueda mencionar todo esto porque usted sabe que en esta plataforma son muy delicados y me pueden quitar. Pero usted lo entiende. Y del otro lado el espíritu, ¿cómo ingresa información al alma? Leyendo la palabra y orando. ¿Está bien? Y ahí está claro en este cuadro sinóptico. Ahora, si hay más información de la carne en el alma, entonces el destino del alma es a la izquierda. Dice, información de la carne se activa con la conciencia y es muy fácil acceder, o sea, pecar. ¿Cuál es la consecuencia eterna sin Dios? Es el Seol, Salmo 16:10, el Seol, el infierno. Ahora, pero si nosotros le ingresamos más espíritu, información espiritual al alma, la información del espíritu empieza al recibir a Jesús y tener libre acceso a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es eternidad con Dios, Apocalipsis 21 del 1 al 4. ¿Está bien? Esto es claro, hermanos. Esto es muy claro. Y ahí lo podemos ver. Pero ya les di la clave de todo esto. El alma tiene que decidir qué va a pasar después de su muerte. No se trata del espíritu y no se trata del cuerpo. El cuerpo va al polvo porque el polvo vino. No se preocupe de que es que si me incineran, si no me incineran. Pues hermano, ese cuerpo que usted tiene, aunque se muera en santidad, no va a servir para estar allá. Ese cuerpo va al polvo porque tiene corrupción. Usted no se preocupe. ¿Está bien? Usted puede morir y incinerarse sin problema porque ese cuerpo al resucitar, Dios no lo va a resucitar con ese cuerpo. Si no seríamos zombies. No, un cuerpo nuevo. Eso lo dice la palabra. Entonces, más adelante le voy a explicar espiritual mi cuerpo a qué me refiero con esto. Es otra clase más adelante. Pero esto para que entienda. Cuando nosotros entendemos que los destinos son diferentes, perdóneme, que el espíritu tiene un destino que va al Padre porque del vino y el cuerpo tiene otro destino porque es la carne y va al polvo, de repente queda un solo concepto. ¿Y cuál es el concepto? El alma. Pero el alma se va de acuerdo a la información que le dio la carnalidad o que le dio la espiritualidad. Hermano, lo que nosotros hacemos es anunciarle a la gente los dos destinos, la eternidad sin Dios, la eternidad con Dios, para que la gente deje de recibir información de la carne y empiece a recibir información del espíritu. Pero cuando la información del espíritu llega a orar, leer la palabra, y si yo no he aplacado la fortaleza de la carne, porque la carne tiene fuerza, y ya se lo expliqué, si yo no he hecho débil la carne o los conceptos carnales, nunca voy a poder acceder a los conceptos espirituales. Por todo entra información. Vemos la televisión, entonces la carne va a meter información aún y sin su permiso. Y el espíritu va a tratar de meter información, pero no va a poder lograr su objetivo si usted no hace lo que ya vimos acá. ¿Qué? Fortalezca su espíritu para que su carne sea débil. Sus conceptos carnales sean débiles. Y cuando ya haya esa debilidad en su gloria a Dios, que ya haya debilidad en su carne, entonces ahora todo lo que lea y todo lo que ore va a tener mucha fortaleza, y entonces el espíritu le va a decir al alma, vámonos a la iglesia. Y aunque el cuerpo, la carnalidad quiera ir a tomar, ir a ver la novela, el espíritu y el alma son mayoría. ¿Y a dónde van a ir? A la iglesia. ¿Ya se entendió? Gloria a Dios. Voy a dar lectura a los últimos 2 párrafos para finalizar nuestra clase del día de hoy. Así la oración y leer la palabra nos fortalece
nuestro espíritu y acciona el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el ayuno ayuda a disminuir la fuerza de nuestra carne y los argumentos naturales para que la fuerza de nuestro espíritu venza sobre de nuestra carne. Así el Espíritu Santo en nosotros vivifica incluso nuestros cuerpos de la carne. Eso está en Romanos 8:11, que Dios vivifica incluso nuestros cuerpos. Por eso es de suma importancia la relación que tenemos con Dios. Número 1, porque es un deber como creyente e hijo de Dios. Mateo 6:6. Ora a tu Padre. Es un deber, hermanos. Mateo 6:6 dice, ora a tu Padre. Entonces la oración es un deber. Número 2, porque conlleva a un gran destino eterno. No crea que es aquel superhéroe famoso que me dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No. Le estoy diciendo el número 2, porque se conlleva a un gran destino eterno. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Y ese Apocalipsis 9 del 10 al 17 está hablando de una multitud incontable vestidos de blanco, los cuales fueron lavados con la sangre del Cordero. Eso dice Apocalipsis 7 del 9 al 17. Entonces hay un destino eterno para poder nosotros tener esa relación con Dios. ¿Está bien? Y el número 3, porque es actitud, porque esta actitud activa en una reacción en cadena que provoca una revelación. Jeremías 33:3. Clama a mí, ¿y qué pasa? Y yo te responderé. ¿Se fija? Es una reacción en cadena. Si yo me relaciono con Dios y clamo a Él y le hablo, ¿qué pasa? Y yo te responderé. Pero esto es clave, hermano. No clames nomás por clamar. No clames porque te dijeron en la iglesia que hay que clamar. No, clama porque dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hermano, si hay algo que no conoces, clama. Pero si hay algo que ya conoces, no clames, obedece. Porque si tú sigues clamando por algo que ya sabes, nunca vas a avanzar. Pero si tú clama por algo que no conozcas. Es decir, revelación me da una relación, me da una revelación, la revelación me da una libertad, la libertad genera una prosperidad, la prosperidad genera un impacto, el impacto genera una influencia, la influencia genera fruto y ya estoy en otro nivel y vuelvo a relacionarme con Dios y vuelvo a tener revelación y empieza otro nivel. Por eso le estoy diciendo, clama a mí. Cuando tú subas a un nivel, sigue clamando, pero ya no clames por lo mismo. Ahora clama por otra cosa. Ahora sube tu clamor para algo que ya no conozcas, para que aumente tu fruto, para que aumente tu capacidad en el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Aleluya. Hermano, vamos a terminar esta clase número 8. Les agradezco a todos nuestros hermanos que estuvieron en esta clase. Recuerde por favor poner gloria a Dios. Recuerde primeramente poner en el grupo de WhatsApp su nombre y el número de clase que está teniendo. Ponga su nombre, ponga el número de clase y yo le voy a enviar las preguntas de control para ponerle asistencia a la clase número 8. Aquí hemos terminado. La siguiente clase vamos a ver el 3.2, que es la revelación. Ya le expliqué todo el contexto y ahora vamos a ver lo que produce relacionarnos con Dios. Todo esto que hablamos en la clase 5, 6 y 7, perdóneme, 6 y 7 más que nada, estamos hablando en la clase 6 y 7 sobre relación con Dios. Todo lo que produce la relación con Dios, la clase 6 y 7 y 8, perdóneme, que esta es la 8. Esta es la clase 7 y 8, la que produce revelación. La revelación, vamos a ver en la clase 9 lo que produce la relación con Dios. Por eso es importante y debemos entender y debemos de conocer la voluntad de Dios, pero sobre todo lo que te toca hacer a ti, tu actitud. ¿Cuál debe ser tu actitud? Cuando tú subas y tengas una revelación y generes un fruto, no digas, ya, gloria a Dios, soy el ungido del Señor. No. Actitud, ¿cuál es? Otra vez, rodillas.
otra vez relación, otra vez oración. Hermano, pero mira lo que has logrado, no importa, métete otra vez a la relación con Dios, porque esa relación te va a llevar a otro nivel. ¿Sabes por qué Jesús dijo, el que quiera ser el más grande allá en el cielo, tiene que ser el más pequeño aquí? Tiene que estar sirviendo y sirviendo y sirviendo, hermano. Actitud. Una correcta actitud delante de Dios te pondrá y serás apto delante de Dios. ¿Está bien? La siguiente clase, el 3.2, la clase número 9, va a ser respecto a la revelación. Hermanos, Dios les bendiga, no se les olvide apuntar, escribir su nombre, y para que podamos, pueda yo ponerles la asistencia. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en la clase número 9. Dios les bendiga.